Un saludo a todos. Mi nombre es Deadmar Garcés. Soy magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en Historia y Teoría del Arte Moderno y Contemporáneo de la Universidad de los Andes de Bogotá. En el curso de los últimos 18 años me he desempeñado como investigador y docente en artes plásticas y comunicación en diferentes instituciones colombianas. Antes de comenzar, quiero agradecer a la organización del Congreso H por brindarme la oportunidad de compartir parte de mi trabajo. Es un placer presentarles la ponencia Representación Audiovisual de la Apertura Económica en Colombia a través de APTB 1994-1998. Esta indagación hace parte de un proyecto de investigación más amplio titulado Una y tres aperturas, análisis crítico de la representación audiovisual de la apertura económica en Colombia a través de la lente de Associated Press Television 1994-1998, desarrollado en el marco de la Maestría de Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana entre los años 2022 y 2024. La primera apuesta de difusión de algunos de sus resultados se concretó este año, el 2025, en la publicación del libro Nostalgia Audiovisual, Sentidos y Anclajes de Unisabana Editorial. Mi presentación se concentrará en exponer el aparato teórico y la metodología implementada para el despliegue de un análisis crítico de la representación audiovisual que produce Associated Press sobre la Colombia de los años 90. Para ello, avanzaré a través de los siguientes ítems. Neoliberalismo como racionalidad, inflexión de colonial y colonialidad del ver, dispositivo audiovisual, flujos globales de noticias e infoentretenimiento, APTB y el colonialismo digital, AP Archive y la apertura, las inauguraciones, mi caja de herramientas, matrices para ver el dispositivo audiovisual en la imagen, consideraciones finales. Neoliberalismo como racionalidad. A fines del siglo XX, políticas como la racionalización del Estado, la liberalización comercial o la circulación de capitales transformaron Sudamérica. De la mano de Michel Foucault, la investigadora argentina Verónica Gago propone pensar el neoliberalismo no solo como política económica, sino como una racionalidad que articula saberes, tecnologías y prácticas que apuntalan la forma en la que se gobiernan las poblaciones a través del impulso de las libertades desde finales del siglo XVIII. Este poder no se impone únicamente desde arriba, circula en red, atraviesa a los individuos, quienes no solo lo padecen, sino también lo reproducen. Para rastrear esta forma de poder que opera a través de una red de tecnologías políticas diversas, leyes, discursos, edificios, resulta clave la noción de dispositivo, el funcionamiento de un conjunto heterogéneo de elementos como instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias y medidas administrativas para lograr un fin específico. Inflexión de colonial y colonialidad del ver. La inflexión de colonial es una colectividad de argumentación de América del Sur y el Caribe que, en el paso del siglo XX al XXI, planteó que la colonialidad no desapareció tras la retracción del colonialismo. Se trata de un patrón de poder que pervive en el presente naturalizando jerarquías territoriales, raciales y epistémicas. En este contexto, emergerán reflexiones sobre dimensiones específicas de colonialidad. El sociólogo venezolano Edgardo Lander señalará la pervivencia de la colonialidad del saber, es decir, la hegemonía del pensamiento eurocéntrico. Y el filósofo puertorriqueño Nelson Maldonado Torres hablará de la colonialidad del ser, inferiorización de la vida humana colonizada. Más recientemente, el historiador mexicano Joaquín Barrientos orienta el debate hacia lo que él denomina la colonialidad del ver, la matriz visual que naturaliza jerarquías territoriales, raciales, culturales y epistémicas para la reproducción de relaciones de dominación a nivel global. El sociólogo ecuatoriano Cristian León detecta un viraje en esta forma de colonialidad hacia el siglo XIX con la aparición de tecnologías de captura visual, fotografía, cine, que articuladas a las tecnologías de poder estatales optimizan la red de vigilancia y reproducción simbólica.
Él lo denomina dispositivo audiovisual y aunque no se extiende en su explicación, suturando las ideas previas, yo me animo a definirlo como la racionalidad que orienta el funcionamiento del conjunto heterogéneo de elementos como entidades públicas y privadas, edificios, discursos, marcos legales, iniciativas económico-empresariales, en fin, que participan de la realización, circulación, exhibición y acumulación de productos audiovisuales a nivel global. Adicionalmente, y considerando el contexto de neoliberalización que estoy explorando, asumo que este dispositivo reproduciría relaciones de poder que se soportarían a través del impulso de la libertad de los sujetos, es decir, a través de reproducción de formas predeterminadas de libertad, como el consumo de productos. Para León, la imagen audiovisual reproduce la diferencia colonial en dos campos. A. División Internacional del Trabajo Tecnológico. El norte global es representado como un productor de tecnología y modelos culturales, y el sur es relegado apenas como receptor. B. Economía visual de la población mundial. Inspirado en Deborah Paul, este campo alude al uso de imágenes como tecnologías de autorregulación que naturalizan jerarquías. La diferencia colonial se actualiza mediante tres principios. Primero, el principio de comparación. Opera a través de la segregación inducida por la representación tendenciosamente distinta entre individuos dispuestos en el encuadre. Su postura, indumentaria o mirada diferente les asigna una identidad y un valor social relativo. La pieza que estamos viendo, de principios del siglo XIX, muestra las diferencias en estas formas de representación. El segundo principio es el de equivalencia. Estrategias visuales como la indumentaria o la iluminación cenital sirven para distorsionar rasgos y así producir una diferencia que permite que los individuos sean considerados como equivalentes a otros, como representantes de su grupo, clase o raza. Entonces estamos viendo una fotografía de principios del siglo XX en donde vemos a alguien que viste y que expone las características específicas que se supone debe tener un representante de su grupo, clase o raza. El siguiente principio es el principio de tipificación. En la imagen aparece un corte transversal de los Andes en el que se observan elevaciones volcánicas que se encuentran a kilómetros de distancia unas de otras y que además son comparadas con picos europeos. De eso se trata la tipificación. El aislamiento del sujeto o del objeto representado fuera de su contexto, facilitando su incorporación a imaginarios globales estandarizados. Dispositivo audiovisual, flujos globales de noticias e infoentretenimiento. La colonialidad del ver se expresa con fuerza en el campo informativo, particularmente en los flujos globales de noticias. El profesor indio Daya Kishan Tusu señala que, desde la Guerra Fría, estos flujos se han estructurado de modo asimétrico. En 1980, el informe McBride ya advertía que la mayoría de las noticias internacionales circulaban desde los países centrales, configurando una perspectiva eurocéntrica de la actualidad. Aunque la digitalización parecería anunciar una descentralización de la producción mediática, las grandes agencias de noticias siguieron marcando el pulso informativo. La circulación masiva de imágenes, lejos de democratizar el relato del mundo, ha intensificado la desigualdad en la representación. Esta gramática audiovisual actúa como una forma de gobierno de la visibilidad. No refleja el mundo. Lo recorta, lo monta y distribuye su valor de manera diferencial. No solo organiza imágenes, sino el acceso a los relatos. Regula quién habla, en qué condiciones y con qué legitimidad. La colonialidad del ver no desaparece, se rearticula, ya no como un ojo europeo, sino como red global de tecnologías, criterios editoriales y plataformas que jerarquizan la mirada. La diferencia no se disuelve, se administra. A través de maniobras de comparación o tipificación, el sur global sigue siendo fuente de imágenes, no un sujeto de enunciación.
Una acotación necesaria es que lo que vemos en pantalla son las líneas telegráficas que existen desde el siglo XIX, que llegan hasta el XX, y que si miran con cuidado notarán conectan los mismos lugares de poder que posteriormente conectarán esta red de cables submarinos del siglo XXI. Lo interesante acá es cómo las redes de poder del siglo XIX se extienden hasta el XX y la mayor evidencia son los cables submarinos, por ejemplo, de la red de Internet, ¿cierto? Versus la red telegráfica del siglo XIX. En este contexto, el profesor Tusu muestra cómo, desde los años 90, la lógica del mercado transformó las noticias televisivas en espectáculo. Un ejemplo es el juicio de O.J. Simpson. El infoentretenimiento, modelo globalizado de periodismo estadounidense, prioriza el impacto visual y emocional, diluyendo los límites entre información, entretenimiento y propaganda. Dominan las noticias blandas sobre celebridades, escándalos o violencia en detrimento del contenido político y cívico. Tras la Guerra Fría, este modelo sigue promoviendo el American Way of Life como mito global de progreso basado en el individualismo, la propiedad privada y el libre mercado. Como podrían advertirlo Quijano y Paul, esta narrativa impone categorías de poder y encuadres visuales que aíslan al sujeto, reforzando la jerarquía entre un primer mundo productor de formas de vida y un tercer mundo sin historia. AP y el colonialismo digital. Desde su expansión tras las dos guerras mundiales, la agencia norteamericana de noticias Associated Press, AP, se consolidó como actor clave en la distribución informativa global. Con presencia en más de 120 países, su modelo cooperativo no solo difundió noticias, sino que definió qué eventos eran noticiables, especialmente en y para el tercer mundo. Aunque se presenta como fuente objetiva, AP responde a una lógica económica y política que moldea la agenda mediática global. Sus decisiones editoriales, guiadas por criterios de mercado y costo-beneficio, determinan qué se cubre, cómo y para quién. Además, la reproducción automática de teletipos sin verificación ni contexto por parte de los abonados refuerza su poder, afectando la diversidad informativa. En el plano tecnológico, AP pasó del telégrafo a las plataformas digitales. Así consolidó su alcance AP. Este avance, enmarcado en lo que Jeffrey Helrid Mera llama colonialismo digital, responde a intereses del norte global. Finalmente, en el año 2015, la publicación de archivos audiovisuales en YouTube por parte de AP evidencia su capacidad de capitalizar patrimonios visuales globales. Bajo el discurso de acceso abierto subyace una estrategia de acumulación simbólica y control de la memoria histórica que refuerza el rol central de AP en los circuitos globales de producción informativa. AP Archive y la apertura, las inauguraciones. En 1994, Associated Press lanzó APTV, Associated Press Television, su filial de noticias para televisión, consolidando así su presencia global a nivel audiovisual. Luego, en 1998, tras adquirir WTN, esta filial se transformará en APTN, Associated Press Television News. Este ensanche facilitará, de la mano con Reuters TV, controlar el 90% del mercado mundial de telenoticias. El archivo de APTV está disponible en el canal de YouTube de AP Archive, es el que están viendo en pantalla. A través de este, yo elaboré un inventario de 690 noticias sobre Colombia, producidas entre los años 1994 y 1998, aunque yo intuyo que el número puede ser mayor, dado el interés histórico de AP en América Latina. En palabras del profesor Tusu, su patio trasero colonial. Ya que el etiquetado original que usó AP para archivar sus noticias resultó inconsistente porque algunas de las etiquetas se repetían solo en una ocasión, yo reetiqueté las noticias para poder como administrarlas en grupos. El resultado
hizo evidente el predominio de una narrativa que asocia a Colombia con el narcotráfico. Lo podemos ver allí, el panel de color rojo es narcotráfico, el panel de color como morado o violeta es corrupción, el verde es conflicto armado y el otro es política internacional que está relacionado con corrupción, conflicto armado y narcotráfico. Esta narrativa que asocia a Colombia con el narcotráfico es un constructo cultural alineado al etnocentrismo y a la política de la guerra contra las drogas. Esto es una especie de diferencia colonial, pero basada en el crimen. De nuevo, una representación de las que yo estoy intentando como digamos, exponer, ¿no? Sin embargo, identifiqué también 35 noticias que retratan la emergencia de nuevos consumidores en cultura y turismo. Esa es la representación de la apertura económica de los años 90. Son estas noticias las que yo me animé a analizar con mayor detenimiento. Y las analizo porque se trata precisamente de inauguraciones y porque lo que me interesa es la apertura económica. En estas piezas audiovisuales, las inauguraciones cumplen una función central. Según Marga Vélez, se trata de rituales políticos modernos definidos por repetición y fragmentación, que reactualizan valores como la familia, la nación o, en el caso que nos interesa, la libertad, ¿no? En términos como neoliberales. En la era audiovisual, estas ceremonias adquieren una dimensión global, amplificando su poder simbólico. Mi caja de herramientas. Matrices para ver el dispositivo audiovisual. Para abordar críticamente los elementos presentes en el archivo de AP, que son básicamente un guión, un texto y un video, una imagen, yo decidí o demandaba también el objeto al menos 3 matrices de análisis. Y aquí es donde yo les empiezo a contar un poco cómo intento ver el dispositivo audiovisual operando dentro de la imagen. La primera matriz es una matriz para el análisis crítico del guión. Lo que hice fue que apropié la caja de herramientas para el análisis crítico del discurso que propone el profesor alemán Florian Schneider, y además del establecimiento del contexto y de la exploración del proceso de producción de Associated Press, que ya los expuse, le presté atención a 3 variables. Entonces, la matriz que ustedes están viendo en pantalla es la primera columna, es la numeración de los párrafos que aparecen en el guión dentro de la publicación de Associated Press en YouTube. Entonces, el primero es el texto original del guión. El segundo es la estructura de ese texto. Entonces, en este caso, el texto como totalidad opera como una pirámide invertida, ¿no? Se entrega el grueso de datos al comienzo. De hecho, Associated Press siempre ha promovido el uso de la pirámide invertida, aún lo promueve hoy, ¿no? Y la información menos relevante se entrega al final. Y esta estructura, este texto, está compuesto por párrafos autónomos. Aunque la estructura es una pirámide invertida, el abonado, los medios que compren los productos de Associated Press, pueden reorganizar esos párrafos. La segunda columna es la de la intertextualidad, y ahí lo que yo evalué fue la presencia y peso de referencias culturales, políticas o económicas dentro de cada una de las líneas del texto. El tercero son los mecanismos lingüísticos y retóricos. Lo que yo hice ahí fue como evaluar la gramática, figuras retóricas y tipos de discurso que se presentan en cada uno de estos párrafos autónomos. Ahora bien, para el análisis de la dimensión audiovisual, yo elaboré 2 matrices. La primera es una matriz de decoupage, o un decoupage, un desglose. Y es un desglose de todas las piezas audiovisuales por planos, ¿sí? Como que cada corte de algún modo determina una unidad, un plano. Este decoupage está compuesto por como 3 dimensiones de lo audiovisual, ¿no? El plano, la banda de la imagen y la banda sonido. El plano incluye la numeración, el tiempo, la banda de la imagen incluye un frame del video,
una descripción literal o denotativa y una, digamos, descripción más connotativa de la forma en la que la cámara produce sentido a través del plano, el ángulo y el movimiento. Finalmente estaría la banda de sonido que determina si existe una voz dentro o fuera del plano y si hay algún tipo de sonido ambiente o musicalización. El decoupage me dará el número de planos que me permitirán como inferir la estructura narrativa. Y esa es la segunda matriz que utilicé. La matriz de estructura narrativa, yo partí desde una matriz clásica, ¿no? En la que hay una línea de tiempo y una línea de intensidad dramática. Además, esta línea de tiempo está compuesta por tres actos, pues los tres actos clásicos y un punto medio. El primer acto, digamos que lo podemos titular la introducción, comienza sin mucha intensidad y va creciendo. El segundo es el desarrollo, que continúa con la intensidad y sigue creciendo, y que en el desarrollo se presenta la confrontación, que remata en un clímax en la mitad del tercer acto. La confrontación es básicamente entender que lo que se inicia en el primer acto se cierra en el tercero, y al final un desenlace. Esto es lo que constituye los tres actos. Ahora les voy a mostrar cómo implementé la matriz de decoupage en la matriz de estructura narrativa. El tiempo total de la pieza que he estado mostrándoles, pero que no he, digamos, declarado, es el video sobre la inauguración de McDonald's en Bogotá en 1995, elaborado por APTV. Este video está compuesto por los planos que están apareciendo. 13 planos. Son 13 variaciones, 13 cortes. Y para poder, digamos, ajustar esos planos dentro de la estructura, que no es tanto hacerla caber, sino que es como notar un patrón que se repetía dentro de los videos y es la emergencia, la aparición de cabezas parlantes. Así las llama Pierre Sorlin cuando hace su análisis sobre la estética de la televisión. Las cabezas parlantes son básicamente cabezas en primer plano que hablan y que sirven para atornillar y brindarle estructura a la estructura narrativa, a la pieza periodística. Y aquí pasa. Estas son todas las cabezas que aparecen en primer plano. La primera es la de un norteamericano, que es el primero de la fila, y es curiosamente al que entrevistan. La segunda es la de una niña que muerde una hamburguesa y esa misma niña después hace una declaración a la cámara. Y la pieza termina con una imagen icónica. Ronald McDonald. Es decir, la pieza no decae en términos de intensidad dramática, sino que vuelve a repuntar. Ahora podemos ver cómo se organizan todas las otras. Los dos primeros planos son un payaso inflable, un Ronald McDonald gigante que se deposita, que está sentado sobre el techo del edificio en donde se inaugura en Bogotá en 1995 el primer local de McDonald's. Es decir, la estructura narrativa no comienza abajo, sino que comienza con cierta intensidad dramática. Y todos los otros planos se van sumando a la estructura de forma casi ordenada. De hecho, el plano 6A, 6B y 6C es la apertura y coincide con el punto medio de la estructura narrativa. La mayoría de las piezas, si no la totalidad de las piezas de Associated Press, funcionan así. Les voy a dar ahora como un pequeño avance sobre ese plano del joven norteamericano que está en la fila. Este sería un zoom. Y en este zoom de la introducción, acabo de verla, vamos a hablar solo, única y exclusivamente del plano del joven norteamericano. Es muy interesante este plano, porque en este plano lo que estamos viendo es que hay una relación entre, digamos, occidente y no occidente o entre locales y foráneos. Lo curioso es que el periodista entrevista al primero, entrevista al norteamericano. Y aquí a nivel más micro, lo que podemos ver es el principio de comparación operando. Esto es un poco, digamos, en resumidas cuentas, cómo funciona mi matriz de análisis. Consideraciones finales. El dispositivo no es solo el archivo o la cámara. Es la red entera que conecta satélites, agencias, algoritmos, discursos periodísticos y plataformas digitales.
Este dispositivo construye una visión del mundo funcional a la reproducción de la desigualdad global. Bajo el neoliberalismo, este régimen visual se legitima en nombre de la libertad de prensa, el acceso abierto, el libre mercado o el pluralismo, pero lo que opera es una forma de colonialidad que, lejos de desaparecer, se actualiza tecnológicamente. Urge disputar esta economía visual. No se trata solo de representar mejor al sur, sino de interrogar las condiciones bajo las cuales se vuelve visible quién mira, desde dónde y con qué efectos. La crítica al dispositivo audiovisual no puede ser solo técnica ni textual, debe ser política, situada, comprometida con otras formas de narrar, ver y sentir el mundo. En este sentido, la colonialidad del ver no es un problema del pasado, sino un campo de lucha contemporáneo donde lo visual se convierte en territorio de disputa. Muchas gracias.